Amados hermanos, paz a vosotros. En esta oportunidad vamos a predicar la bendita palabra de Dios. Esperamos de que sea de mucha edificación para cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Esperamos pues de que esta palabra pueda llegar a los corazones de cada uno, ya que es un tema de mucha importancia y que es necesario que el pueblo de Dios sepa, conozca los acontecimientos que se han dado en el pasado y lo que se va a dar en el futuro. Es necesario que el pueblo de Dios esté sabedor de todas estas cosas, ya que en este tiempo parece de que el hombre no quiere hablar de estas cosas y hay bastante ignorancia en la humanidad, pero aquí estamos nosotros para hablar de lo que muchos no quieren hablar. Y es por eso que este tema tiene una importancia muy grande en nuestra vida. El tema de hoy se titula El sueño de los imperios mundiales. Sí, así como usted lo escuchó, el sueño de los imperios mundiales. ¿Por qué se llama el sueño de los imperios mundiales? Precisamente porque en el pasado, muchos años atrás, hubo un hombre que se convirtió en un rey. Y este hombre, su nombre era Nabucodonosor. Nabucodonosor, siendo rey de Babilonia, nos cuenta las escrituras que tuvo un sueño, pero que hubo un problema después de que tuvo este sueño. Y el problema fue de que se le olvidó. Él no recordaba el sueño. Y al no recordarlo, el rey Nabucodonosor mandó a llamar a todos los sabios de Babilonia para que le revelaran, para que le dieran a conocer el sueño que había tenido. Pero el problema es que este sueño no era cualquier sueño. El eterno Dios había enviado este sueño al rey Nabucodonosor para darle a conocer lo que iba a suceder a través de los tiempos. Entonces, hermanos, las escrituras nos cuentan de que los sabios de Babilonia, ellos le pedían al rey Nabucodonosor que les contara el sueño para poder revelarlo. Pero Nabucodonosor no lo recordó, no lo pudo recordar. Lo bonito de este caso es que de Jerusalén habían llevado cautivo a Babilonia a un profeta de Dios. Y este profeta se llamaba Daniel. Hermanos,
Dios le revela a Daniel el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Y Daniel fue llevado al palacio del rey para darle a conocer lo que Dios estaba revelando a través de este sueño. Daniel, él dentro de la plegaria que él eleva al Eterno para presentarle la revelación del sueño a Nabucodonosor, dijo lo siguiente. En Daniel capítulo 2, versículo 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Fíjese bien. Dice, él revela lo profundo y lo escondido. Es decir, que muchas veces para lo que el hombre es imposible, para Dios no lo es, porque él conoce todo y él revela todo. Y en este caso, Dios le reveló a Daniel el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Vamos a leer unos pasajes de la Biblia para que conozcamos sobre este asunto, sobre este sueño. Quiero invitarles a todos ustedes a abrir las escrituras en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 25 al versículo 35. Y nos dice así, nos dicen las escrituras de la siguiente manera. Entonces, Ariot llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así: un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió ante el rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Verso 29. Tú, oh rey, en tu cama tuvieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón.
tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Gloria a Dios. Como nos hemos dado cuenta, hermanos y hermanas y amigos, que el sueño que Nabucodonosor había tenido era sobre una imagen con aspecto humano. Pero esta imagen no era cualquiera, ya que estaba formada de diferentes metales, como el oro, el bronce, la plata, el hierro. Ahora bien, Daniel, por revelación del Eterno, le dice al rey Nabucodonosor lo que había soñado. Ahora bien, muchos de nosotros hoy en día podemos decir, ¿y qué tenemos que ver nosotros con todo esto? ¿Qué importancia tiene esto para con nosotros? Esos fueron cosas pasadas. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Eso podría decir alguien. Pero yo le digo en esta noche, querido hermano, hermana y amigo, que sí tiene mucha importancia el conocer estos misterios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Vea lo que dice Pedro. Pedro está diciendo
tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos. ¿Es necesario que nosotros estemos atentos a estas profecías? Sí, es necesario. Porque de esta manera nosotros vamos a darnos cuenta no solo de lo que antes sucedió, sino también de lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Y en este caso, Dios reveló al rey Nabucodonosor un sueño a través de una grande imagen formada de muchos metales. Ahora bien, este sueño que tuvo el rey, donde vio una grande imagen, decíamos, en forma humana. Decíamos que esta imagen estaba compuesta de metales. Decíamos del oro, el bronce, la plata, el hierro. Ahora bien, Daniel, cuando le revela al rey el sueño, le dice que esta imagen estaba compuesta de la siguiente manera, y le dice que la cabeza estaba compuesta de oro fino. Óigase bien, la cabeza de la imagen estaba compuesta de oro fino. Los pechos de la imagen y los brazos estaban formados de plata. El vientre y los muslos de la imagen estaban formadas de bronce. Las piernas estaban formadas de hierro y sus pies estaban formadas de hierro y de barro cocido. Fíjese bien, que no se le vaya a olvidar esto. La cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y sus pies de hierro y barro cocido. Así estaba formada esta grande imagen que el rey había soñado, pero que se le había olvidado el sueño, pero que Daniel, por revelación divina, le da a conocer lo que había soñado. Ahora bien, luego que el sueño se había dado a conocer, Daniel, en la declaración que le da al rey, le comienza a explicar lo que esto significaba. Y para esto vamos a continuar la lectura de Daniel capítulo 2, versículo 36 y versículo 40. Antes de leer estos versículos, quiero decirle a usted, hermano, hermana y amigo, que le ponga mucha atención a lo que hoy estamos estudiando. Porque de esta manera, al final del tema, usted va a entender la importancia que tiene la profecía. Daniel capítulo 2, versículo 36 al 40. Vamos a ver la declaración de este sueño. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 36 al 40. Y dice así: este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey.
Verso 37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Y luego le dice Daniel al rey, tú eres aquella cabeza de oro. Daniel está diciendo al rey que la cabeza de oro de aquella imagen, de aquel sueño que había tenido, era él, era el rey Nabucodonosor. Tú le dices, eres aquella cabeza. Y luego le sigue diciendo, versículo 39. Y después de ti, le dice Daniel, después de ti, se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Verso 40. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Muy bien. Daniel ha declarado el significado de este sueño. Y hoy en este estudio quiero hacer un paréntesis para poderle decir a usted, hermano, hermana, amigo, que solamente vamos a ver lo que es la declaración de esta imagen. Y vamos a ver algunas cosas que le van a servir a usted para que se anime a investigar más sobre este tema. Y al hacerlo, se podrá dar cuenta de lo que hoy hemos aprendido. Es decir, que solamente vamos a dar un corto, llamémosle así. Vamos a dar un corto de cada cosa para que usted tenga una idea. Si usted es lector de las Escrituras, cuando usted lea estos pasajes de la Biblia, usted se va a dar cuenta de lo que significa, de qué está hablando la Biblia. A lo mejor usted ya había leído estas cosas, pero no sabía a qué se estaba refiriendo. Hoy sí lo va a saber. Y esa es la intención, esa es la idea. No vamos a entrar en grandes detalles profundos. Eso cada uno de nosotros lo vamos a estudiar en casa, lo vamos a investigar. Pero hoy vamos a saber el principio de cómo poder hacer bien las cosas. Entonces, en esta declaración que Daniel le da al rey, le dice primeramente que él era la cabeza de oro. Ahora bien, ¿de cuántos metales estaba formada la imagen? Estaba formada de 4 metales. El oro, la plata, el bronce y el hierro. Ahora bien, si Daniel está diciendo al rey que él era la cabeza de oro, es precisamente porque Daniel le hace entender al rey que el reino que él tenía en ese momento
que era el reino, el imperio de Babilonia, era el reino de Babilonia. Hermanos, este reino babilónico se le es al que estaba formado de oro. Se le llamó la época de oro, el reino de Babilonia. Porque, hermanos, Babilonia llegó a tener tanto poder, llegó a ser grande, llegó a ser un imperio mundial. Y Babilonia era temido por todos. El rey Nabucodonosor incluso se engrandecía al ver cómo él hacía crecer este imperio de Babilonia. Pero si el reino de Babilonia estaba representada por la cabeza de oro, recordemos que la imagen no solamente era oro, también tenía plata, tenía bronce y tenía hierro. Ahora, hermanos, eso indica de que el reino de Babilonia no iba a perdurar por toda la vida. El reino de Babilonia iba a llegar su momento en que iba a finalizar, porque otro reino, el reino de plata, iba a gobernar el mundo. Y así como el reino de plata iba a gobernar el mundo, también este iba a terminar, iba a venir otro tercer reino, el reino de bronce. Y en cuarto lugar, se iba a establecer el reino de hierro. Ahora bien, decíamos que Daniel le hace entender al rey que esta imagen estaba compuesta de metal y que cada uno iba a ir en decadencia y que sucesivamente se iban a ir reemplazando unos a otros hasta llegar a lo más débil. Fíjese bien, hasta llegar a lo más débil. ¿Cuál es lo más débil? Los pies. Los pies. ¿Los pies de qué estaban formados en la imagen? De hierro y de barro cocido. La parte más débil, los pies. Con esto se daba a conocer que esta imagen estaba representando al poder mundial en su totalidad. Repito, esta imagen de 4 metales estaba representando al poder mundial en su totalidad. Hermanos, para la existencia de la vida humana. Ahora bien, este imperio, el imperio de Babilonia, el imperio de oro, hermanos, ya dijimos que daba inicio con el reino de Babilonia. Daniel capítulo 2, versículo 38 dice, y todos, dice Daniel 2:38, y todo lo que habitan, hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Estamos entonces diciendo con toda seguridad que estaba hablando del reino de Babilonia. Pero, ¿qué sigue diciendo Daniel en su declaración? En el versículo 39 dice,
Y después de ti, le dice, se levantará otro reino menor que tú. Fíjese bien, después de ti, le dice, se levantará otro reino menor. Es decir, iba a ser menor que Babilonia. Y este reino que iba a existir después que terminara Babilonia, el imperio babilónico, al terminar, este reino menor iba a tomar el poder. Ahora bien, es necesario que nosotros sepamos, hermanos, hermanas, amigos, que el reino de Babilonia da inicio el año 606 antes de Cristo. Y duró, este reino babilónico duró hasta el año 538 antes de Cristo. Hasta ahí llegó, hasta el año 538. Del año 606 al año 538 fue el periodo que Babilonia gobernó el mundo. Pero, ¿qué sucedió? En el año 538 antes de Cristo surgió otro reino, pero ya decía Daniel en su declaración que iba a ser menor que Babilonia. Recordemos que Babilonia estaba representado por el oro, por la cabeza de oro. Pero este segundo reino, menor que Babilonia, ya no era de oro, sino que, ¿qué dijimos que era? Era de plata, la cual estaba representado en la imagen como los pechos y los brazos de plata. Este reino eran los medos y persas, el imperio de los medos y persas. Hermanos, este imperio de los medos y persas estaba gobernado por dos personajes, Darío y Ciro. Fíjese bien, Darío y Ciro, uno de Media y el otro de Persia. ¿Cuándo empezó el reino de Grecia, de los medos persas? El año 538 antes de Cristo. Ahora, decíamos que este reino de los medos persas estaba representado en la imagen por los pechos y los brazos de plata. Fíjese bien. Pero este reino de los medos y persas no iba a durar para toda la vida. No iba a durar. Vamos a ver qué le pasó, qué le sucedió a los medos persas. ¿Qué le sucedió? Vamos a ver un poquito de historia. Y esta historia la vamos a encontrar en el capítulo 8 de Daniel. Vamos a ver Daniel capítulo 8, lo que le sucedió a los medos y persas. Capítulo 8 de Daniel, versículo, vamos a ver, 1 y versículo 2. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, cabecera del reino en la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulay. Fíjese bien, el imperio de los medos persas, fíjese bien, dice Daniel que Dios
le reveló en visión lo que le iba a suceder. Déjeme decirle, hermano y amigo, que este imperio de los medos persas, según el capítulo 8 de Daniel, está representado, óigase bien, por un carnero. El imperio de los medos persas está representado por un carnero. Y este carnero tiene dos cuernos. ¿Por qué tiene dos cuernos? Porque ya dijimos que los medos y persas eran gobernados por dos reyes, el rey de Media y el rey de Persia. Y uno era más alto que el otro. Es decir, un reino era más poderoso que el otro. Ahora, veamos qué dice la historia. Versículo 3. Daniel 8, versículo 3. Alcé mis ojos, dice Daniel, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Hermanos, este carnero de dos cuernos o imperio, gobernado por Darío y Ciro, este carnero, óigase bien, cuando comenzó a gobernar el mundo, él hacía este imperio hacía destrozos, hacía mucho daño. El poder que ellos tenían era grande y le hacían mucho daño. Pero ¿en qué parte de la tierra hace daño? Hacía daño al poniente, al norte y al sur. Óigase bien, pero no hacía daño en el oriente. Y cuando decimos que no hacía daño en el oriente, es porque allí, en el oriente, está lo que hoy conocemos como la ciudad de Jerusalén. Fíjese bien, este imperio de Medo-Persa hacía mucho daño, pero en otras partes, menos en el oriente, donde está Jerusalén. Allí no hacía daño. Veamos la historia. Daniel 8:4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos, o sea, con los dos reyes, Ciro y Darío, vi que el carnero hería con los dos cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad. ¿Y qué dice? Y engrandecías. Este carnero de dos cuernos hacía mucho daño, pero ojo, no hacía daño en el oriente, donde está Jerusalén. Ahora, pero ¿qué sucedió, hermano? ¿Qué sucedió? Fíjese bien. Sucedió que estando gobernando el mundo, los medos persas, también a ellos les llegó el final. A ellos les llegó el final de gobernar. Dice la escritura que después de los medos persas iba a aparecer otro reino. Veamos la escritura. Daniel capítulo 2, versículo 39. 2:39. Dice así.
Y después de ti, le dice, se levantará otro reino menor que tú, es decir, los medos y persas. Y luego dice, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Bueno, ahora venía un tercer reino. Este reino, fíjese bien, que se iba a levantar después de los medos persas, estaba representado en la imagen por el vientre y los muslos. ¿De qué metal eran? Eran de bronce. De bronce. Este tercer reino, hermanos, el reino de bronce, hermanos, eran precisamente los griegos. Era Grecia quien iba a tomar el poder mundial. Grecia. Hermanos, el tercer reino, que es Grecia, que es el reino de bronce, decíamos, está representado por el vientre y por el muslo, todo de bronce. Ahora, ¿qué le sucedió a los medos persas? Si ellos tenían poder y hacían destrozos decíamos, al poniente, al norte y al sur. Pero ¿qué pasó? Lo que sucedió fue, según Daniel, vamos otra vez a la historia, capítulo 8, vamos a ver, qué sucedió fue que del poniente apareció, óigase bien, apareció ante el carnero de dos cuernos, que son los medos persas. Del poniente apareció un macho cabrío. Fíjese bien, del poniente apareció un macho cabrío. Este macho cabrío, dice Daniel, no tenía dos cuernos, solo tenía uno. Dice, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Miren, este macho cabrío dice que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora bien, este macho cabrío, hermanos, era Grecia, era el imperio de los griegos. Y el cuerno que tenía, notable, era el rey de Grecia. Este rey de Grecia se llamaba Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, como le querramos llamar. Alejandro el Grande estaba representando al cuerno notable que tenía el macho cabrío, que es el imperio de Grecia. Daniel capítulo 8, versículo 5. Dice, y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío, venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Dice bien, dice, apareció del poniente un macho cabrío. Este tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío era Grecia y el cuerno notable era el rey de Grecia, que es Alejandro el Magno. Ahora bien, ¿y qué le hizo el macho cabrío al carnero? Dice que llegó al carnero de dos cuernos, a los medos persas, al rey de Media y al rey de Persia, y se los quebró. Mire lo que hizo el cuerno notable del macho cabrío. Le quebró los dos cuernos al carnero. Ahora, ¿por qué? Porque ya no tenía fuerza.
Dice Daniel capítulo 8, versículo 6. Y vino, dice, hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza, y vi lo que llegó junto al carnero, y levantándose contra él, e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en gran manera el macho cabrillo, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Fíjese bien, el macho cabrillo, con ese cuerno notable, dice que quebró los 2 cuernos que tenía el carnero. Ahora bien, pero el cuerno que tenía el macho cabrillo, que es la representación de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, dice que este cuerno también se quebró. ¿Qué quiere decir cuando dice se quebró? Es decir, que se murió. Se murió el rey de Grecia. Alejandro el Grande se murió. La historia nos cuenta que murió a los 12 años de estar gobernando a Grecia. Pero Alejandro, cuando él muere, él no tenía un sucesor, porque todo era por una dinastía. Entonces, el rey de Grecia, Alejandro, no tenía sucesor. Entonces, como no tenía un sucesor, entonces al morir Alejandro, fueron nombrados 4 generales para que gobernaran a Grecia. 4 generales. Estos 4 generales se llamaban Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Eran 4 generales que gobernaron a Grecia. Repetimos, Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Ahora bien, ¿qué pasó? Que Grecia, al estar gobernado por estos 4 generales, hermanos, de uno de ellos, de uno de estos cuernos, de estos 4 cuernos, de uno de ellos, hermanos, dice Daniel 8:9 en adelante, dice que salió un cuerno pequeño. Salió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño que salió de uno de estos 4 generales, dice que él no solamente hizo daño en el norte, en el poniente y en el sur, sino que también hizo daño en la tierra deseable. Este sí se metió al oriente. Se fue a meter a la tierra deseable. Este cuerno pequeño. ¿Y quién representa este cuerno pequeño? Este cuerno pequeño está representando a un hombre que la historia le llama el hombre loco. Era un hombre loco. Su nombre es Antíoco Epífanes. Este hombre entró a Jerusalén, óigase bien, entró a Jerusalén, comenzó a hacerle guerra a los judíos, le puso fuego a la ciudad y el templo donde se ofrecían los sacrificios hacia al Eterno, ofreció sacrificios inmundos. Sacrificó cerdos en el altar y también hizo un estadio dentro del templo. Por eso le llaman el hombre loco. Ahora bien, pero también Grecia llegó a su fin.
Y esto fue, óigase bien, el año 168 antes de Cristo. Su inicio del gobierno, del reinado de Grecia fue el año 331 antes de Cristo. Año 331 antes de Cristo da inicio el reino de Grecia y finaliza el año 168. Ahora bien, cuando Grecia llega a su final, entonces, hermanos, empieza un nuevo imperio, el cuarto, el imperio de hierro, ¿verdad? Hermanos, este cuarto reino sería de hierro. Y todos sabemos que el cuarto reino que ha gobernado el mundo es el imperio romano. Es el imperio romano. Hermanos, el imperio romano, óigase bien, ha venido gobernando el mundo desde su fundación, desde que se establece como imperio mundial, el año 168 antes de Cristo. Hermanos, Roma ha venido gobernando a través de todos los tiempos y Daniel, óigase bien, pudo ver este cuarto reino, hermanos, y le dice Daniel al rey que los pies de hierro mezclado con barro cocido, hermanos, eran débiles, porque, hermanos, los pies estaban formados de hierro. Hermanos, Roma, el imperio de hierro, tuvo mucha historia a través de los tiempos, mucha historia. Entre ellos podemos ver que Daniel, al imperio romano, al cuarto imperio, a Daniel se le mostró como una bestia de 10 cuernos, una bestia con 10 cuernos, una bestia espantosa y terrible. Fíjese bien, así se la mostró Dios a Daniel, como una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Estos 10 cuernos, hermanos, de este imperio representaban a los 10 reyes, hermanos, conocidos como los que le dieron poder a Roma. Ahora bien, hermano, esto de los cuernos que tenía el cuarto reino, el reino de hierro, Roma, los vamos a ver en un estudio posterior, porque no nos vamos a meter allí, porque no vamos a terminar. Pero todo lo que tiene que ver el cuarto reino, el imperio de Roma, lo vamos a ver en un estudio posterior. Por hoy puedo decirles, hermanos, que cuando Daniel le dice al rey que los pies de hierro y mezclado con barro cocido fue golpeado por una piedra, lo que le quiso dar a entender es que de igual manera este cuarto reino mundial va a llegar a su fin. Así como los anteriores imperios, Babilonia, Medos Persas, Grecia, llegaron a su fin, también el imperio romano va a llegar a su fin. ¿Y cómo va a ser? Cuando dice que una piedra se desprendió de la nada y fue a pegar a los pies de la imagen. Y al pegar a los pies de la imagen fue derribada y fue desmenuzada y fue levantada como polvo, podemos decir, desaparece, se termina la imagen
cuando esta piedra pega en los pies. Al decir esto, esta piedra, con mucha facilidad nosotros podemos entender que esta piedra que se desprende y golpea los pies de la imagen y la derriba, esta piedra está representando al Mesías. Está representando a Yeshua. Está representando a Jesús. Él es la piedra. ¿Dónde va a pegar esa piedra? Va a pegar en los pies de la imagen. Hermanos, en Mateo capítulo 21, versículo 44, dice lo siguiente. Ya vamos concluyendo con este tema. Mateo capítulo 21, versículo 44, dice así la bendita palabra de Dios. 21:44. Dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Claro, esta piedra va a pegar en la parte más débil, en los pies, y la va a derribar, la va a destruir. Ahora, luego que la imagen es desmenuzada, es decir, que el imperio mundial es terminado, ¿qué sucederá luego? Dice bien, ¿qué va a suceder después que esa piedra pegue en los pies de la imagen y la derriba y los imperios mundiales desaparezcan? ¿Qué va a suceder? Veamos, Daniel capítulo 2, versículo 44. Veamos lo que va a suceder. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice así: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Hermanos, sabemos perfectamente que el Mesías va a tomar el reino y que este reino ya no va a tener fin. Es un reino para siempre. Vamos a finalizar con el último versículo que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 a 19. Y dice así: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, a que sean juzgados
y para que des el galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo del Dios de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Queridos hermanos, cuando el Mesías tome el reino sempiterno, el reino para siempre, este ya no tendrá fin. Hermanos, ese es el reino que nosotros esperamos. Ese es el momento que nosotros estamos esperando, cuando el Mesías aparezca y haga desaparecer a los reinos de este mundo. Espero que haya sido de bendición lo que hoy hemos aprendido y que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. Gracias por su atención, queridos hermanos y amigos. Paz a vosotros.